Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de tratamiento de la hipertensión arterial y para eso nos vamos a apoyar en un paciente que es un paciente hipotético, es un paciente de 60 años. Este paciente llega a la clínica, llega con ustedes lo reciben y lo que les dice es, fíjese doctor, fíjese doctora que desde hace 2 semanas me fatigo cuando subo gradas y me está dando un dolor de cabeza, amanezco con dolor de cabeza. Bueno, entonces en el examen físico lo que ustedes le encuentran es una presión arterial de 160/100. Bueno, entonces, de acuerdo a la definición de hipertensión, de las diferentes que hay, podríamos decir que este paciente es hipertenso y lo que vamos a hacer primeramente es a tratar de seguir las guías en hipertensión arterial y lo que nos dicen es que debemos evaluar bien al paciente, debemos hacer una evaluación para identificar si hay otras enfermedades cardiovasculares asociadas, debemos evaluar a este paciente de tal forma que investiguemos si hay una tendencia familiar a hipertensión o a otras enfermedades cardiovasculares asociadas y, por supuesto, al hacer la evaluación debemos checar el ritmo cardíaco, porque este ritmo cardíaco nos permite saber si el paciente tiene fibrilación auricular o no. Y eso hace mucha diferencia en cuanto al manejo posterior del paciente. En Europa y en Estados Unidos, cuando uno evalúa a un paciente y les toma la presión, pues ya no se puede utilizar esfigmomanómetros de mercurio. Aquí todavía conseguimos y se pueden comprar, pero ellos ya no lo utilizan por la contaminación por el mercurio. Entonces, lo que utilizan son métodos auscultatorios validados, como esfigmomanómetros aneroides, y también, y es lo más frecuente, esfigmomanómetros oscilométricos semiautomáticos o automáticos. Y estos son los electrónicos que conocemos. La medición la hacemos en el miembro superior, ya sea derecho o izquierdo o los dos, con un manguito que sea el tamaño adecuado para el brazo y por lo menos debemos hacer 2 mediciones en reposo separadas por aproximadamente unos 2 minutos de tiempo. En la primera cita, tomar la presión en los 2 brazos. Generalmente uno de los 2 tiene la presión más alta, ese es el que vamos a considerar como la presión real del paciente. Y vamos a hacer una toma adicional si el paciente en las 2 mediciones iniciales tenía, digamos, una diferencia muy importante. Podemos hacer también una medición con un aparato electrónico que se llama AOBP, que significa medición de la presión arterial de oficina, la O es de oficina y A desde automático. Entonces, el paciente llega a la clínica, se sienta en un ambiente, digamos, aislado, tranquilo, música relajada o leyendo, etcétera, se le conecta el aparato y el aparato automáticamente toma varias presiones y nos da un promedio. Esto nos puede descartar un poquito la hipertensión de bata blanca. Entonces, si la diferencia, dijimos, entre los 2 brazos es superior a 10, entonces considerar el de mayor valor. También debemos hacer algo muy especial, muy importante. Todo paciente diabético o pacientes que sean adultos mayores, debemos hacer la toma de la presión de pie. Les tomamos la presión sentados y después les tomamos la presión de pie dentro de los 3 minutos siguientes a que el paciente se colocó de pie. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes tienen mucha tendencia a hacer hipotensión ortostática y también aquellos pacientes adultos mayores que les iniciamos tratamiento, este es un riesgo importante de síncopes, de caídas, de fracturas, etcétera. Entonces, esto debemos hacerlo y, por supuesto, medir la frecuencia cardíaca y ver si el paciente tiene o no arritmia. En Europa, las guías nos dicen que la presión normal es menos de 120/80. Se consideran, óptimo, normal entre 120 y 129. Y en las guías en Estados Unidos, esto es de JNS7, pero son las mismas para el JNS8, de 120 a 139, de 80 a 89 ya se considera una persona prehipertensa. Los prehipertensos generalmente no reciben tratamiento antihipertensivo, pero sí las medidas generales para tratar hipertensión.
Entonces, nuestro paciente hipotético de 60 años, pues no nos queda duda que es hipertenso después de ver esto. ¿Cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer para el tratamiento? Bueno, la mayoría de la población, en Estados Unidos, por ejemplo, arriba de los 60 años, casi el 60% de la población son hipertensos, ¿sí? En Europa, en la población en general, un 20 o 30% son hipertensos. El doctor Guzmán dirigió un trabajo de tesis aquí en Guatemala donde se evaluó a grupos de gente en diferentes departamentos y la incidencia o la prevalencia de hipertensión creo que andaba alrededor de 17%, más o menos, 13%. Entonces, que es un poco más baja, pero de todas maneras, si ponemos un 13% para la población general en Guatemala y somos 15 millones, es un montón de gente hipertensa que anda ahí y que muchos de ellos no saben que son hipertensos. ¿Y qué pasa con la hipertensión arterial? Bueno, lo que sabemos es que a mayor edad, mayor valor de hipertensión arterial, mayor riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria, tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica. Lo mismo sucede en enfermedad cerebrovascular. A mayor edad, a mayor valor de presión arterial, mayor mortalidad por eventos vasculares cerebrales. La hipertensión está relacionada a enfermedad cardiovascular, está relacionada a retinopatía, enfermedad cerebrovascular, enfermedad isquémica del corazón, hipertrofia ventricular izquierda, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica. Es decir, un paciente hipertenso puede desarrollar todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tratar a este paciente. En estudios aleatorizados a gran escala, cuando le damos tratamiento a un paciente hipertenso, hay una reducción del riesgo relativo de eventos de falla cardíaca de un 50%. Es decir, si tenemos un grupo de población de 100 personas hipertensas, ninguna de ellas está recibiendo tratamiento, 50 de ellas van a tener un evento de falla cardíaca en un tiempo no muy lejano, ¿sí? Y si les damos tratamiento, nosotros estamos evitando que el 50% de esa población desarrolle este problema. También hay una reducción del 30 a 40% de eventos vasculares cerebrales y del 20 a 25% de reducción relativa de infartos. De tal forma que si nosotros tratamos a nuestros pacientes, vamos a estar logrando reducción de complicaciones asociadas a hipertensión arterial. Entonces, ¿nuestro paciente requiere tratamiento? Por supuesto. 100 dijimos, paciente de 60 años con síntomas, él necesita tratamiento. ¿Qué vamos a hacer o qué debemos considerar en el tratamiento de nuestro paciente? Bueno, lo primero es que en la evaluación debemos incluir exámenes de laboratorio que son importantes para saber si hay alguna patología asociada. Debemos incluir el electrocardiograma, que nos evalúa el ritmo y nos dice si hay hipertrofia ventricular, pero si nosotros utilizamos el ecocardiograma como parte de la evaluación, pues es mucho más sensible y específico para decirnos si tiene hipertrofia ventricular, niveles de ácido úrico, especialmente si tiene historia de hiperuricemia o gota, y la microalbúmina, que es un marcador temprano de daño renal. Si nuestro paciente es menor de 25 años, paciente hipertenso menor de 25 o mayor de 55, si determinamos o nos damos cuenta que el paciente está desarrollando hipocalemia espontánea, que tiene episodios de palpitaciones, dolor de cabeza y sudoración profusa, que tenga nuestro paciente enfermedad vascular severa, soplos en el epigastrio, en el abdomen, retraso del pulso radial femoral o hipertensión resistente, que es aquella que se define como que tiene 3 medicamentos, 3 drogas antihipertensivas que incluyen un diurético y los 3 a dosis máximas y no está controlado, ese tiene hipertensión resistente. Entonces, si es este tipo de paciente, lo que debemos considerar es que este paciente tenga una causa secundaria de hipertensión arterial. ¿Y cuáles son las más importantes o las que debemos pensar? Coartación aórtica, que eso lo podemos determinar fácilmente en el examen físico, solo palpamos los pies, los pulsos en los pies. Si tiene pulsos adecuados, pues lo más probable es que no tenga coartación, y si no, es una posibilidad. El síndrome de Cushing,
Ustedes conocen las características de estos pacientes: feocromocitoma en aquellos que tengan taquicardia, etcétera, enfermedad vascular renal, enfermedad paratiroidea, enfermedad tiroidea. Cuando nosotros iniciamos el tratamiento de la hipertensión arterial, lo primero que debemos hacer, y siempre lo debemos hacer, es educar a nuestro paciente. Entonces lo vamos a educar con las medidas generales que debe hacer para el tratamiento. Reducción de peso. Cuando uno reduce peso, baja 10 kilos, 22 libras, puede haber una reducción de la presión arterial de entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Si adoptamos una dieta que incluya verduras, frutas, baja en grasas, baja en grasas saturadas, productos lácteos, descremados, etcétera, la presión puede reducirse entre 8 y 14 milímetros de mercurio. Si el paciente disminuye el consumo de sal a menos de 6 gramos de sal al día y se hace actividad física por lo menos media hora 5 veces por semana, entonces va a conseguir una reducción de la presión arterial, que si ustedes suman, la menor cantidad que reduce la presión arterial son 19 milímetros de mercurio. Entonces muchos de nuestros pacientes, solo con estas medidas generales, podrían mejorar su nivel de presión arterial. El mayor determinante de la reducción de riesgo cardiovascular es la reducción de la presión arterial, no el medicamento que nosotros elegimos para tratar a nuestro paciente, sino que lo más importante es bajarle la presión, ¿sí? La mayoría de los pacientes requieren más de un medicamento antihipertensivo para alcanzar el objetivo. Este mayor determinante, no importa tanto el medicamento que nosotros elijamos, siempre y cuando no haya una indicación específica para usar un medicamento. Por ejemplo, indicación específica, en este caso, falla cardíaca, tendríamos que usar un YECA, un ARA2, y después les van a hablar de otro tipo de medicamentos nuevos que se utilizan para falla cardíaca. En posinfarto, todos los pacientes deberían de estar usando un betabloqueador, por ejemplo, que no aparece como los medicamentos más importantes para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero en cardiopatía isquémica es importante utilizar el betabloqueador. En angina también, control de la frecuencia cardíaca por fibrilación auricular. Es decir, dependiendo de cuál sea la característica específica de nuestro paciente hipertenso, así vamos a tener que utilizar un medicamento de ese grupo específico. Entonces, debemos iniciar tratamiento antihipertensivo si la presión arterial es mayor de 140 o mayor de 90 a pesar de que ya le dimos las medidas generales al paciente y el paciente no mejoraba. Comenzar con 2 medicamentos lo haríamos si la presión arterial está por arriba de la presión sistólica, del objetivo de la presión sistólica, que es menos de 140 en términos generales, 20 milímetros de mercurio. O si la presión arterial está 10 milímetros de mercurio mayor a la presión arterial diastólica objetivo, que es 90, ¿sí? Entonces diríamos que es más de 160 o más de 100, tendríamos o podríamos iniciar de una vez con una combinación de 2 medicamentos. Un objetivo de presión arterial menor en enfermedad cardiovascular aterosclerótica o en enfermedad renal o en pacientes con proteinuria, pues también se puede considerar. Y en algunas condiciones como fibrilación auricular, falla cardíaca o infarto, hay ciertos medicamentos, como dijimos, que son específicos. Entonces, en ausencia de una indicación específica, podemos utilizar cualquiera de estos 4 grupos de medicamentos: tiacídicos, diuréticos tiacídicos, calcioantagonistas, especialmente dihidropiridínicos, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de receptores de angiotensina o betabloqueadores también podríamos incluir ahí, pero como antihipertensivos, estos especialmente. Terapia combinada. En la mayoría de casos, un solo medicamento no controla a nuestros pacientes. Debemos utilizar combinación y podemos utilizar combinación en tabletas a dosis fija, porque esto mejora la adherencia de tratamiento de nuestro paciente. Algo importante, la presión arterial debe disminuir más de un 15% durante la noche. Cuando no disminuye más de 10% en relación a la presión durante el día, se habla de un patrón de non-diper, ¿sí? Y este grupo de pacientes tiene más riesgo de eventos cerebrovasculares y cardiovasculares.
Entonces, es lógico que nosotros podamos utilizar más de un medicamento tomado en la noche para lograr reducir la presión arterial más de 10% durante la noche, y esto nos evita eventos a largo plazo. Recomendaciones del JNS8. Pacientes mayores de 60 años, el nivel de presión arterial a tratar o el objetivo debería ser menos de 150 y menos de 90. Claro, si nosotros tenemos un paciente que ya le dimos tratamiento y está por abajo de ese rango, en 140 por ejemplo, y el paciente está bien, no es necesario quitarle medicamento para que le suba la presión. La recomendación 2, en personas menores de 60 años, menos de 140/90. Recomendación 3, menores de 60 años. En población general podemos mantener la presión abajo de 140. Recomendación 4, mayores de 18 con enfermedad renal, menos de 140/90. Mayores de 18 años con diabetes, menos de 140/90. Recomendación 6, personas no negras, cualquier grupo de medicamento podemos utilizar. Personas de grupo racial negro, deberíamos de utilizar principalmente diurético o calcio antagonista, no IECA ni ARA2. Recomendación 8, pacientes mayores de 18 años con enfermedad renal, usar un IECA o un ARA2, ¿de acuerdo? No la combinación de los dos. Y si nosotros tenemos un paciente que es hipertenso, no mejora con un solo medicamento, podemos hacer una de 3 estrategias: aumentar la dosis, agregar otro o subir la dosis de los dos, ¿de acuerdo? Este es el algoritmo del JNS8, donde nos habla claramente de estos aspectos que les acabo de mencionar, cuáles son los objetivos y qué es lo que debemos hacer en relación a las estrategias: aumentar la dosis del primer medicamento, agregar un segundo medicamento o iniciar con 2 medicamentos de forma separada o a dosis fija. Pacientes similares al estudio SPRINT, de esto habló el doctor Guzmán, solo les voy a mencionar. Este es un estudio publicado en el 2015, donde hubo una reducción de la presión arterial y el objetivo fue disminuir la presión arterial a menos de 120 de sistólica, ¿sí? Y estos pacientes tuvieron una mejoría en relación al grupo, que el objetivo era bajarles la presión a menos de 140, de tal forma que los pacientes que nosotros tengamos similares a los pacientes de SPRINT, un objetivo podría ser disminuir la presión a menos de 120 y vamos a estar haciendo lo correcto. Este es el grupo de pacientes que se trató y cómo hubo una separación de las curvas de mortalidad por cualquier causa y el objetivo primario. Entonces, en la población general, si nosotros no tratamos a nuestros pacientes, va a aumentar el riesgo de eventos vasculares cerebrales, va a aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares y en un porcentaje tan alto como 40%. ¿Qué vamos a decir entonces en general y qué nos podemos llevar? Bueno, si no tratamos a nuestro paciente, el riesgo de tener un evento vascular cerebral, enfermedad arterial coronaria o falla cardíaca es muy alto, pero también lo podemos tratar y el paciente no está controlado, es como que si no lo estuviéramos tratando. Debemos llegar al objetivo de control de la presión arterial. Evaluación adecuada de nuestro paciente, buscar otras causas, ¿sí? No quedarnos de primero con que el paciente tiene hipertensión esencial y eso es, buscar otras posibilidades. Si el paciente tiene la presión controlada y se encuentra en tratamiento, él sigue siendo hipertenso, está controlado, pero es hipertenso. Entonces, muchas veces nos llegan pacientes a nosotros que los encontramos, los evaluamos, ya los trató alguien más, pero mire, su presión está normal, mejor no tome el medicamento. Error, está controlado porque está tomando el medicamento. Individualizar al paciente para establecer cuál es el objetivo en el control de la presión arterial. Si son pacientes similares al estudio SPRINT, podríamos llegar a 120. Si son pacientes adultos mayores, menos de 150 sería lo apropiado, por el riesgo de desmayos, de fracturas, etc. Y si una persona tiene presión arterial normal y se encuentra en una edad de 60 años o más, el chance de que se desarrolle hipertensión arterial es del 90%. Es decir, con ustedes va a llegar más de alguien y les va a decir, doctor, pero si yo nunca tuve la presión alta,
Sí, pero tiene más de 60 y tenía 90% de chance de desarrollar hipertensión. Entonces era cuestión de tiempo que llegara a alcanzar este problema. Así que aquí terminamos. Gracias por su atención.